En la lección anterior estuvimos estudiando los mensajes de Cristo a las iglesias, parte 1. Estos mensajes de Cristo iban dirigidos a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Pérgamo y a la iglesia de Tiatira. Ahora estaremos estudiando los mensajes de Cristo a las iglesias, parte 2. Estos mensajes de Cristo iban dirigidos a la iglesia de Sardis, a la iglesia de Filadelfia y a la iglesia de la Odisea, que son estas tres últimas iglesias que estaremos nosotros estudiando en esta lección correspondiente para este domingo, esperando que sea de bendición. Grato saludarlos, mis amados hermanos, que Dios les bendiga y esperamos que todos se encuentren bien. La verdad central de esta lección: Jesucristo exhorta y alienta a sus iglesias. En el versículo clave, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. El fundamento bíblico de esta lección es Apocalipsis capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 22. En la introducción, es importante tener en cuenta lo que hay dentro al examinar nuestra propia salud espiritual o incluso de la iglesia. Hay que examinarnos cómo está nuestra salud espiritual interiormente, e incluso también cómo está la salud espiritual de la iglesia. A veces hemos sido engañados por las apariencias. El dicho, las apariencias engañan, y es verdad. Por ejemplo, un libro que parecía ser aburrido resultó ser interesante. Una casa bonita por fuera, pero en su interior está deteriorada. Por eso decimos que a veces somos engañados por las apariencias. Si lo aplicamos en nuestra relación hacia nuestros semejantes, a veces nosotros juzgamos por apariencia. Hablamos de quizás de alguna persona que dice: este es orgulloso, este es creído porque tienen, y decimos un sinfín de cosas. Pero cuando ya hablamos con ellos y entramos en confianza, nos damos cuenta que son diferentes de lo que aparentan. Son excelentes personas. Pero a veces cuando vemos a personas que aparentemente caminan bien en el Evangelio, y entonces nos damos cuenta que solo es de apariencia, porque sus acciones dicen otra cosa. Así es que las cartas a Sardis, Filadelfia y la Odisea contrasta con la condición de la iglesia. El Espíritu Santo es el que nos revela la situación de cada una y también nos revela a nosotros cuál es nuestra condición y también la condición de la iglesia. En la primera parte, Sardis, vigilar espiritualmente, está en Apocalipsis capítulo 3, desde el versículo 1 al 6. Sardis, según la historia, fue un puesto militar estratégico y un centro de transporte. La ciudad fue construida en la escarpada cima de una montaña. Más tarde, se construyó una acrópolis que sirvió de refugio en tiempos de asedio. Era impenetrable. El único acceso que tenían los invasores era escalar las paredes del acantilado. También tenía depósitos de oro, lo que traía gran riqueza a la ciudad. La intervención de Jesús en la iglesia de Sardis. Él se identificó como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Cuando el versículo 1 se identifica el Señor como el que tiene los 7 espíritus de Dios, está hablando del Espíritu Santo que reside en las iglesias y que también el Espíritu Santo produce el renacimiento espiritual.
versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Cuando dice las 7 estrellas, son los ministros que están al frente dirigiendo cada una de estas iglesias, de las 7 iglesias de Apocalipsis. En este caso, el ángel que pastoreaba o dirigía la obra o la iglesia en Sardis. También en la intervención de Jesús en la iglesia de Sardis, nos dice el versículo 2, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. El Señor conocía la decadencia espiritual de la iglesia de Sardis, que tiene nombre de que vives, pero espiritualmente estaba muerto. Esperamos que este tiempo que estamos viviendo no sea un tiempo de decadencia espiritual, sino que realmente podamos nosotros tener vida espiritual, que aumentemos más en nuestra vida espiritual, que el Señor nos diga que tienes nombre de que vives y estás muerto. También en el versículo 2 y 3, el Señor les ordenó que despertaran y se dieran cuenta de su situación. De lo contrario, Él vendría el día del juicio sobre ellos sin que se dieran cuenta. Versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Así es que el Señor les ordena que despierten y se den cuenta de la situación que están viviendo. De lo contrario, el día del juicio vendría sobre ellos sin que ellos se dieran cuenta. También véase Juan capítulo 15, versículo 1 al 6. Juan capítulo 15, versículo 1 al 6. La palabra del Señor dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Esto es lo que el Señor Jesucristo nos habla en este pasaje y que también concuerda con la vida que estaba viviendo la iglesia de Sardis. Vendría el momento del juicio y ellos no se darían cuenta de lo que estaba pasando. Seguimos con la intervención de Jesús en la iglesia de Sardis. Él reconoce a los cristianos fieles y que viven en santidad. La palabra de Dios ahí en Apocalipsis, versículo 4, dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Así es que Él reconoce a los cristianos que son fieles y que también viven en santidad. Ellos serán vestidos de vestiduras blancas porque el mismo Señor dice, son dignas. Él les da estas promesas y al darle estas promesas también pide sensibilidad al Espíritu Santo. Versículo 5, el que venciere, la promesa es esta, será vestido de vestiduras blancas. Y también dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Recuérdese que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Los discípulos venían contentos de que los demonios y aún el mismo diablo era sujetado con la autoridad de los discípulos y veían cómo los demonios
salían de las personas, venían muy contentos, pero el Señor les dijo, gócense, porque vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Gocémonos, hermanos, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, y la promesa del Señor dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Y no solamente eso, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído es la sensibilidad que el Señor sigue pidiendo a las iglesias. Recuérdese que las 4 anteriores pide sensibilidad, y estas 3 restantes también pide sensibilidad al Espíritu Santo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En la aplicación de esta primera parte, hay que pedir al Espíritu Santo que examine nuestro corazón. Y no solamente que examine nuestro corazón, sino que nos despierte y nos dé una nueva experiencia renovada. En la segunda parte de esta lección, Filadelfia, aferrarse a Cristo, Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 al 13. Su nombre, Filadelfia, fue dado por Atalo II, su fundador de la ciudad de Filadelfia, por amor a su hermano Eumenes. La llamó Filadelfia, ciudad del amor fraterno, que eso es lo que significa Filadelfia, amor fraterno. Estaba ubicada a lo largo de importantes rutas de viaje, yacía sobre la falla de la zona sísmica, por eso fue destruida muchas veces debido a varios terremotos. La intervención de Jesús en la iglesia de Sardis. Él se presenta como el santo, el verdadero y soberano. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Estamos hablando ahí de que Él se presenta como el santo, nuestro Dios es santo, nuestro Dios, nuestro Señor es verdadero, nuestro Señor es soberano, ejerce su autoridad soberana, Él tiene las llaves de David. Eso habla de autoridad. Cuando Él abre, nadie puede cerrar, y cuando cierra, nadie puede abrir. El Señor también conocía sus obras y se da cuenta que eran fieles a pesar de las debilidades. Eran fieles a la palabra de Dios y a la persona de Cristo. Y Él les abre puertas a pesar de la oposición. Mire conmigo el versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta. No importa la oposición que estemos pasando. No importa la situación que en este tiempo estemos pasando. El Señor, lo mismo que hizo con la iglesia de Filadelfia, que he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. El Señor nos abrirá una puerta, libertad a pesar de lo que estamos viviendo, para predicar su santo evangelio. También dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Así que, hermano, el Señor nos conoce. Él sabe, tal como esta iglesia, los que son fieles a pesar de sus debilidades. Son fieles a la palabra de Dios, son fieles a la persona de Cristo. Y entonces, aunque venga tanta oposición, el Señor nos abre puertas para que prediquemos su santo evangelio. Seguimos con la intervención de Jesús en la iglesia de Filadelfia. Él sometería a los falsos para que reconozcan que Dios ama a su iglesia. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo
te he amado. Él someterá a los falsos que están dentro de la iglesia para que reconozcan que Dios ama a su iglesia. Él someterá a los falsos líderes que se oponen a la iglesia, que tratan de dañar la iglesia. Él los va a someter para que reconozcan que Dios ama a su iglesia. Versículo 10. Él los librará de la hora de la prueba por su obediencia a la palabra. Versículo 10 leemos. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Él nos va a librar de la hora de prueba. Por eso vale la pena seguir obedeciendo al Señor. Que no importa cómo esté la situación, siempre estemos en obediencia a su palabra. Que dependamos de lo que Dios dice en su palabra y no de lo que la gente alrededor nos dice. Por eso es que algunos dicen, ya no oiga tanto la televisión porque nos llena de temor. Nos llena de impotencia quizás y de incredulidad diciendo, ¿qué va a hacer Dios? Es mejor ir a la obediencia de la palabra de Dios para que Él nos libre de la hora de la prueba, de esto que está pasando y todo lo que va a venir. El Señor intervendrá de esta manera. El Señor les dice que vendrá pronto y debían de retener su fundamento sólido para que su corona no sea dada a otro. Lo puede leer en el versículo 11. Pero en el versículo 12, Él le da estas promesas a los vencedores. Y también, nuevamente, en el versículo 12 pide sensibilidad al Espíritu Santo. El versículo 12 dice, yo le haré columna. Cuando dice, yo le haré columna, significa fuerza, estabilidad y digna belleza. Y nunca más saldrá. Está hablando de un lugar de permanencia, de un lugar de estabilidad con Dios. Y dice la palabra de Dios, escribiré sobre él el nombre de mi Dios y mi nombre nuevo, que son las marcas de identificación y de pertenencia. Así que, nuevamente el versículo 12 pide sensibilidad. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. En la aplicación de esta segunda parte, hay veces que nos sentimos vulnerables, sin fuerzas espirituales por las presiones que nos rodean. Pero tenga la seguridad que Jesús no nos abandona, que Jesús nos fortalecerá siempre con su presencia. Por eso digo hoy más que nunca, es necesario ir a la presencia de Dios para que tengamos seguridad de que Jesús fortalecerá siempre nuestra vida. En la tercera parte de esta lección, la odisea, ser celosos y arrepentirse, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. La Odisea era un centro de comercio notable y algunos de sus bienes eran exportados por todo el mundo. Se notaba de manera frecuente que se enorgullecía de sí mismo en estas tres cosas. Se llenaba de orgullo por la riqueza financiera, una industria textil extensa y la tercera cosa, un ungüento de ojos muy popular, el cual era exportado alrededor del mundo. La intervención de Jesús en la iglesia de la Odisea. Él se presenta como el Amén, el testigo fiel y verdadero. Él es el creador eterno y supremo. Versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto, Él es el eterno creador, el creador eterno y supremo. Él lo reprende por su estado espiritual inaceptable. En su versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y es que en la Odisea tenían
estanques de agua, porque ellos carecían de agua. Entonces tenían que hacer llegar a la ciudad el agua a través de estanques. Entonces, lamentablemente algunos se veían tentados en mezclar el agua. Querían calentarla y otros no la calentaban, era frío y caliente, de tal manera que la condición del agua podía afectar la salud, aún hasta llevar a la muerte a los vecinos de la ciudad. Esa misma situación de vida aplica aquí en el versículo 15 al 16. El Señor los reprende por el estado espiritual de ellos, que ni eres frío ni caliente. Ojalá es el deseo, fuera frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, eso era inaceptable para el Señor. Si las condiciones del agua no eran aceptables en aquel tiempo, tenían que ser corrientes normales. Mucho menos el Señor va a aceptar. Dice, te vomitaré de mi boca. El Señor no, si estamos en un estado espiritual decadente, inaceptable, no es agradable delante de Dios. Te vomitaré de mi boca. No lo acepta el Señor. Él les señaló que a pesar de tener gran abundancia, eran desventurados y miserables. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dijimos que la Odisea se enorgullecía por su riqueza. Y ese mismo espíritu estaba en la iglesia. Se llenaban de orgullo y suficiencia en cuanto a lo material. Ellos decían, yo tengo de todo. De tal manera que no miraban ninguna necesidad espiritual en su vida. Por eso el Señor les dice que eran desventurados y miserables. Hermano, gracias a Dios por la abundancia que Dios le da. Pero eso que no sirva para distanciarse del Señor. Porque entonces si nos aferramos a lo material y dejamos de buscar a Dios, entonces se aplica esto mismo que el Señor les dijo. La decadencia espiritual, confiando nada más en lo material y no llevando una vida espiritual agradable. El Señor dice que somos unos desventurados y miserables. Hermano, gracias a Dios por la abundancia, pero al mismo tiempo busquemos un estado espiritual que agrade a nuestro Dios. Nunca deje que nada de este mundo afecte su vida espiritual. Él los llamó a buscar la realidad espiritual que creían tener. Versículo 18 dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos como colirio para que veas. El Señor lo llama a buscar la realidad espiritual que creían tener. Y Él les aconseja que compren oro refinado en fuego, hablando en el aspecto espiritual para que sean ricos. Y también el otro consejo, vestiduras blancas para vestirte. El otro consejo, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y el otro consejo dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Él los llama entonces a buscar la realidad espiritual que creían tener. Él a los que ama los reprende y los castiga. Versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. A veces nosotros decimos, yo puedo hacer lo que quiera, que Dios me ama. Porque lo aplicamos como que Dios no interviniera. Pero si somos hijos, el Padre, nuestro Padre Celestial, al que ama, lo castiga, lo corrige. Así es Dios con nosotros. Al que ama, lo corrige, lo reprende y castiga de tal manera
que sea que antes de que eso suceda, es necesario el arrepentimiento genuino. Versículo 20. Dice el versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él espera que el cristiano abra la puerta de su corazón para tener comunión con él. Este versículo 20 muchas veces nosotros lo predicamos desde la aplicación evangelística, para que las personas inconversas abran su corazón para que Cristo entre a su vida y gocen de la comunión. Y está bien, excelente. Pero es que aquí está hablando de la iglesia. Quiere decir que el Señor está fuera de muchos corazones cristianos, que el Señor está fuera de muchas iglesias, porque no permiten que Él entre. Por eso el Señor le pide a la iglesia y nos pide a nosotros como cristianos e iglesias que abramos la puerta de nuestro corazón y cenaré con Él y Él conmigo, para tener comunión con Él. Cuando alguien nos invita a comer, pues disfrutamos no solamente de ese alimento, sino de la comunión con las personas. Él le da esta promesa y otra vez, por séptima vez, pide sensibilidad al Espíritu Santo. Mire el versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Por eso el Señor nos dice que Él vendrá para que donde Él esté, también nosotros estemos. Él da esta promesa. Le daré que se siente conmigo en mi trono. Y pide sensibilidad al Espíritu Santo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. En la aplicación de esta tercera parte de esta lección, hay que tener cuidado de caer en la trampa de dejar afuera a Cristo y sin darnos cuenta. Es que a veces no nos damos cuenta. A veces dependemos más de nuestra sabiduría, de nuestra inteligencia, de nuestra capacidad, de nuestra habilidad. Y a veces ya vemos que no hay necesidad de Cristo. Y sin darnos cuenta, cuando caemos en la trampa de dejar fuera a Cristo. Por eso hay que tener cuidado de caer en esa trampa. Cristo debe estar en nuestro corazón siempre. La pintura de Warner Sallman, la pintura ahí se ve la puerta de Cristo y lo aplica la puerta de Cristo en el corazón. Una puerta, esa pintura de Warner Sallman, una puerta pero que no tiene pasador al frente. Entonces, ¿cómo se hace para abrir? Es desde adentro. No tiene manija al frente, sino desde adentro se abre. Eso es lo que pasa. Debemos de abrir nuestro corazón desde adentro para que Cristo entre siempre a nuestra vida y gocemos de su comunión. En el discipulado y ministerio en acción, las 7 iglesias del Apocalipsis, entonces, a pesar de sus debilidades, sí tuvieron algo en común, cumplieron con su misión. La iglesia de hoy, al responder fielmente al mensaje del Espíritu, podrá honrar la misión divina que se le ha encomendado. Así que respondamos fielmente a estas enseñanzas, al mensaje del Espíritu, para honrar la misión divina que se nos ha encomendado como ministros, como cristianos y como iglesia. Hay que orar y responder a la obra de convicción del Espíritu Santo. Permita que el Espíritu Santo trabaje dentro de nuestra vida. Considere usted dónde es tentado a transigir a la luz de la lección del día de hoy. Y vale la pena que en este tiempo, como familia, como cristianos, seamos guiados en oración, en una oración de confesión, en una oración de consagración nuevamente al Señor. Es la frase de la lección anterior. No te rindas. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Jesucristo. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Y oro en este momento para que Dios hable a nuestro corazón, abra la puerta de su corazón y que el Señor
pueda estar dentro de nosotros y a favor de nosotros. Que Dios les bendiga. Oro al Señor, Padre Celestial. En esta hora te pido que esta palabra sea de bendición para la iglesia, que sea de bendición para todas las familias cristianas, para todos los que oyen esta enseñanza y que, Padre Celestial, podamos nosotros hacer tu voluntad, volcarnos delante de ti, Señor, y entregar nuestra vida a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Abrir nuestro corazón para que tú entres a nuestra vida y podamos vivir una vida agradable, una vida espiritual agradable delante de ti, mi Señor. Te pido que bendigas a nuestros hermanos en su vida espiritual, en su vida cristiana, en su vida de fe, en su testimonio, Señor. Yo te pido, Señor amado, mayormente en este tiempo es cuando más necesitamos buscar tu presencia. Te pido que bendigas a mis hermanos, que suplas toda necesidad material y económica, que llenes de salud, Señor, que sanes a los enfermos y que soluciones todo conflicto que puedan tener mis hermanos y ahora sean llenos de la presencia de tu Santo Espíritu, que seamos sensibles a la presencia del Espíritu Santo. Y te pido por aquellos que vienen aceptando o reconciliando con usted, mi Señor Jesucristo, perdona sus pecados, lava con tu sangre preciosa, inscribe su nombre en el libro de la vida y ayúdales a ser fiel, porque tu palabra dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En el nombre de mi Señor Jesucristo te lo pido, mi Dios amado, con la bendición del Espíritu Santo. Amén y amén.